Digital, Comunidad Cristiana Palabra de Vida. Una comunidad 100% virtual, formada de personas como tú, conscientes de la necesidad de desarrollar su fe y dispuestos a unirse en apoyo espiritual con otras personas. Iglesia Digital, Comunidad Cristiana Palabra de Vida, compartiendo juntos la palabra de Dios a través de las redes sociales. Iglesia Digital. Hoy en día, ser parte de una comunidad digital que sirva de respaldo espiritual para nuestra vida es una necesidad real. En Iglesia Digital ofrecemos recursos para tu crecimiento espiritual. Únete a nosotros y usemos nuestras redes sociales como una herramienta de edificación para nuestra vida. Iglesia Digital, Comunidad Cristiana Palabra de Vida. Una iglesia 100% digital, donde juntos podemos conocer a Dios, crecer en Cristo, alcanzar a otros para Cristo y hacer equipo para servir a Dios a través de nuestras redes sociales. Iglesia Digital, Comunidad Cristiana Palabra de Vida. Un espacio diseñado para tu crecimiento espiritual. Te invitamos a tomar un tiempo para que juntos escuchemos la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos. Vamos a continuar con esta serie que comenzamos, es nuestro tercer tema, hablando un poquito acerca de nuevos comienzos, y nuestra base bíblica la tomamos en Isaías. Si ustedes se acuerdan, vayan ahí en su Biblia a Isaías, y estamos reflexionando algunas verdades importantes acerca de cómo poder preparar nuestra vida para que realmente camine en la bendición de Dios, y hemos establecido algunos parámetros importantes que son el fundamento de esta enseñanza, y es que Dios quiere mostrar su gloria en cada uno de nosotros. Dios quiere hacer una diferencia en tu vida. Tú que le conoces, tú que has escuchado su nombre, Él quiere hacer una diferencia en ti para que otros vean que realmente tú cuentas con el respaldo de Dios. Él te quiere acompañar de una forma tan visible que todos puedan verlo, pero eso demanda que nosotros hagamos ciertos compromisos en nuestra vida, y en esta porción vamos a encontrar 5 áreas donde Dios necesita trabajar. La semana pasada hablamos un poquito acerca de que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Él necesita traer consuelo, porque todos acá hemos pasado por dolor, y un corazón adolorido siempre va a buscar plenitud en otras cosas que no es Dios. Va a buscar felicidad o en Dios o en el mundo, pero normalmente en cosas que no son Dios. Y el día de hoy quiero hablar de la siguiente expresión que usa ahí, refiriéndonos al perdón que Dios necesita. Nuestro corazón necesita perdón, pero quiero llamar tu atención a algo respecto a este perdón. Vamos todos, Isaías 40, versículo 1 y versículo 2, dice de la siguiente manera, dice: consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén y proclamadle que su condena ha terminado y que su iniquidad ha sido perdonada, que de la mano del Señor ya recibió el doble por todos sus pecados. Y ojo con eso, al hablar este tema, yo quiero hablarlo con toda reverencia, pues siempre que se habla de la santidad y del perdón, tenemos que reconocer que todos estamos luchando, y particularmente esta conferencia a la que pude asistir, esta conferencia para líderes y pastores, tenía como tema principal el tema de la santidad. Se abordó el tema de la santidad en distintos aspectos. La santidad incluye la administración del tiempo, la santidad incluye tu relación con Dios, la santidad incluye tu relación con tu pareja, nuestra sexualidad. La santidad incluye varios aspectos de nuestra vida que necesitan ajustarse a la voluntad de Dios, y en varios temas Dios estuvo hablando. Considero que al corazón de todos los pastores, algunos ponentes que son escritores de algunos libros muy buenos, pudieron venir a nuestra vida y confrontarnos un poco en este aspecto. Y algunas de las cosas que quiero compartirte en este día fueron cosas que Dios abrió mi corazón, que Dios tocó mi corazón como una verdad, y que quiero decirte algo. También me hizo un llamado a mí, y al pensar en este tema que tiene que ver con el perdón y la santidad, yo quiero venir delante de ustedes reconociendo que todos los que estamos acá necesitamos caminar con temor y temblor ante el tema de la santidad. Cuando hablamos de la santidad, tú y yo tenemos que ser muy sensibles para no cerrar nuestros oídos y aceptar la realidad de lo que hay en nuestro corazón. Porque cuando nosotros no hacemos eso, entonces abrimos una puerta muy importante en nuestra vida que tiene que ver con la disciplina
que Dios necesita hacer como falta de arrepentimiento o como consecuencia de falta de arrepentimiento. Si tú pones atención en el versículo que acabamos de leer, hay una expresión después de que dice: y proclamadle que su condena ha terminado. Estoy en el versículo 2, Isaías 40. Fíjate lo que va a puntualizar, dice: y su iniquidad, ¿qué dice? Ha sido perdonada. ¿Quieres abrir tu Biblia para que sigas ahí conmigo la palabra de Dios? Y luego dice que de la mano de Jehová ya recibió el doble de todos sus pecados. Acabo de escuchar a mi hermano Nacho, que está leyendo la Nueva Versión Internacional. ¿Cómo dice la Nueva Versión Internacional? Que ya ha pagado por su iniquidad. A ver, repitan esas palabras conmigo: que ya ha pagado por su iniquidad. Ahora, yo quiero que tú abras tus ojos a una realidad. El trabajo que Dios hace en nuestra vida en cuanto al pecado tiene dos áreas muy importantes que tú y yo debemos cuidar. Yo quiero preguntarles: ¿cuántos de acá han recibido el perdón de algún pecado? Levante su mano, así bien fuerte. Si tú sabes que Dios te ha perdonado, levanta tu mano. Ok, ahora baja tu mano. Ahora quiero preguntarte: ¿cuántos de acá, no levanten su mano por testimonio, cuántos de acá están siendo disciplinados por uno de esos pecados? Ajá, qué diferente, ¿verdad? Una de las cosas que no entendemos respecto al pecado es que el pecado en sí trae juicio. Dile al que está a tu lado: el pecado trae juicio. Y es absurdo como cristianos que nosotros olvidemos o pasemos por alto esta verdad. El pecado trae un juicio. Y muchas veces, ojo con esto, muchas veces Dios va a perdonar nuestros pecados porque Él es misericordioso, porque Él nos ama, porque Él es clemente, porque Él es compasivo. Él nos va a perdonar. Pero muchas veces el juicio va a ser parte del testimonio que Dios va a dejar en tu vida para que camines en santidad. Y hay muchos juicios en nuestra vida que permanecerán, escucha esto, toda tu vida, si tú no vienes delante de Dios y permites que Él te restaure. Porque es hasta que viene la restauración completa que el juicio se levanta. Digan conmigo esta verdad: hasta que la restauración es completa, el juicio se levanta. Y este es el caso de lo que está predicando Isaías. No había restauración completa. Les llevó 400 años al pueblo de Dios poder pasar por el proceso de arrepentimiento para que estuviera listo el corazón de ellos, y aún así estaba endurecido para que Dios levantara el castigo. Entonces, esto es una ley espiritual. El pecado es perdonado. Las consecuencias del pecado, el juicio sobre el pecado, muchas veces permanece hasta que tú has buscado restauración completa en esa área, y entonces Dios levanta el juicio. Quiero decirte que a lo largo de mi vida yo he descubierto algunos juicios que Dios ha tenido sobre mí y que han llevado tiempo, y que yo no me daba cuenta que eso que estaba viviendo en mi vida era consecuencia de algún tipo de juicio, era consecuencia de algún pecado al cual yo me había sometido. Y por eso te quiero pedir que abras tus ojos, abras tu corazón, abras tus oídos a lo que Dios quiere decir en este día, porque Dios quiere hablarnos de la importancia de la santidad. Escucha esto: Dios, número uno, es el que erradica el pecado de nuestras vidas. Dios erradica el pecado de nuestras vidas. Uno de los grandes compromisos de Dios en la vida de todo creyente es que Él va a trabajar para erradicar el pecado de nuestra vida. Dile al que está a tu lado: Dios va a erradicar el pecado de tu vida. Díselo fuerte: Dios va a erradicar el pecado de tu vida. Esto es una realidad. Esto no es una suposición, ojo con esto. Esto no es una palabra para que hoy yo te amenace a ti, pueda convencerte de buscar la santidad. Esto es un principio bíblico. La Biblia dice que Dios hace un trabajo intencional en la vida de todos. Esto me incluye a mí como pastor, te incluye a ti como iglesia, incluye a los líderes. Dios hace un trabajo en todos para erradicar el pecado. A veces pasamos por alto esta realidad, ¿verdad? Y nos subimos a la hamaca de la gracia y decimos: no, al cabo Diosito me ama, todo marcha bien, todo está bien. Y nos olvidamos que una de las labores más importantes del Espíritu de Dios, que se conoce como el Espíritu Santo, es erradicar el pecado de tu corazón, de tu vida, de tus prácticas, de tus hábitos. Él va a tener una guerra constante contra todo aquel comportamiento, pensamiento y emoción pecaminosa
que hay en cada uno de nosotros. Y Él hará todo lo necesario para que sus hijos no sean esclavos del pecado. Esto es una verdad. Cuando tú y yo hablamos del tema de la santidad, del perdón, del arrepentimiento, de la disciplina de Dios, tenemos que entender esto. Dios va a hacer todo lo que sea necesario para erradicar el pecado de sus hijos y que ellos no sean esclavos del pecado. Tenemos que recordar que la principal función del Espíritu Santo es enseñar a los hijos de Dios a caminar en santidad. Digan conmigo, como hijo de Dios, debo caminar en santidad. Esto es una verdad, esto es una realidad. Por eso, Romanos 12, 1 y 2 dice así: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, fíjate lo que dice Pablo, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué tipo de sacrificio espera Dios de ti? Ahora, no lo digo yo, lo dice Dios. Te lo dejó ahí el apóstol Pablo para que tomes nota. Él espera un sacrificio vivo, Él espera un sacrificio santo, un sacrificio agradable a Dios. Subraya esas palabras en tu Biblia. Subraya esas palabras, porque esa es la razón por la cual tú y yo hemos sido alcanzados. Que tú y yo seamos capaces de presentar delante de Dios este tipo de ofrenda. Mi vida como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, como un sacrificio que agrada a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16 dice: más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo aquel que los llamó, pues escrito está: sean santos, porque yo soy santo. La santidad no es una opción. La santidad no es una acción que de repente tú dices: ay, pues hoy me voy a comportar de una manera santa, ¿no? La santidad es la naturaleza que Dios espera. Y esto habla de un cambio genuino en nuestras vidas. Tenemos que establecer que la santidad es la lucha constante que tiene todo creyente. Tú estás luchando para ser santo porque eres pecador. ¿Estás de acuerdo? Dile al que está a tu lado: yo estoy luchando para ser santo. Es una guerra constante, es una guerra interminable, es una guerra que realmente muchas veces nos lleva, muchas ocasiones, a postrarnos de rodillas y poder decirle a Dios: ten misericordia de mí. Jonathan Edwards dijo estas palabras hablando un poquito de la santidad: necesito arrepentirme de mi arrepentimiento, que a veces es tan superficial. En una de las conferencias el pastor Otto, él compartió algunas declaraciones. Tomé nota de algunas de ellas, pero esta frase se me quedó grabada y tomé mis notas. Cuando él dijo: necesito arrepentirme de mi arrepentimiento, que a veces es tan superficial. ¿No es cierto que muchas veces ese es nuestro arrepentimiento? Tenemos un arrepentimiento muy superficial. Tenemos un arrepentimiento que muchas veces, como decimos, es de dientes para afuera. Y Jonathan Edwards, puntualizando acerca de la santidad, él dice estas palabras: yo necesito arrepentirme de ese arrepentimiento. Yo creo algo, tú también, tú y yo necesitamos arrepentirnos de ese arrepentimiento. Que cuando vengamos a Dios digamos: realmente estoy arrepentido, realmente no quiero esto en mi vida. ¿Cuántos se acuerdan de Martín Lutero? ¿Quién sabe quién fue Martín Lutero? Uno de los reformadores más importantes de la iglesia evangélica. Él escribió estas palabras: pensé que el viejo hombre había muerto cuando me convertí a Cristo. Pensé que le di el tiro de gracia en las aguas del bautismo, pero descubrí que el muy miserable sabía nadar. Y ahora lo tengo que matar todos los días, dice Martín Lutero. Esa es la lucha del creyente. Esa es nuestra lucha, y si personajes como él dijeron eso, claro que nosotros tenemos que ser conscientes de la lucha. John MacArthur dice las siguientes palabras: la carne de todos es débil, lo cual es una alerta, mas no una justificación para el pecado. Cada uno de nosotros tiene una lucha constante contra el problema, y podemos decir, uno de los problemas del hombre es que el pecado muchas veces nos hincha de orgullo, porque hace que nuestro corazón se acostumbre a él. Ese es el problema del pecado. Nos acostumbramos, diga conmigo: nos acostumbramos. Ahora diga al que está a tu lado: nos acostumbramos. Nos acostumbramos al pecado, hacemos de él nuestro estilo de vida, ¿cierto o no es cierto? Entonces muchas veces tú y yo
hemos dejado de llamarle pecado a eso que tú sabes que no brinda honor y gloria a Dios. Déjame preguntarte este día, ¿qué cosas estás haciendo hoy que no traen honra y honor a Dios? Porque los hijos de Dios pecan en dos sentidos. La Biblia dice que tenemos dos tipos de pecado. Pecamos cuando hacemos aquellas cosas que desagradan a Dios. Eso lo sabemos, ¿verdad? Pero también pecamos cuando no hacemos aquello que a Dios le agrada. ¡Oh, qué tragedia! Que no puedo permanecer en un punto neutro cuando se toca el tema de la santidad. No puedo permanecer en un punto neutro. O estoy haciendo las cosas que agradan a Dios, o estoy haciendo las cosas que agradan a mi carne. No hay un punto neutro, no es medio peco, medio no. O agradas a Dios, o agrado a Dios, o hago las cosas. Y la lucha del creyente es aprender a caminar en esa santidad. Ahora, ¿por qué Dios aborrece el pecado? ¿Por qué Dios aborrece el pecado? Hemos hablado de que Él es santo, pero quiero mencionarte algunas razones que nos enseña la Biblia de por qué Dios aborrece el pecado. Si quieres apuntarlas, apúntalas, porque cada vez que vienes acá vienes a aprender, ¿verdad? Y lo que yo te diga aquí en media hora ya se te olvidó, entonces es mejor tomar nota. ¿Por qué Dios aborrece el pecado? Primero, porque el pecado alterca contra la naturaleza de Dios. El pecado alterca, lucha contra la naturaleza de Dios. Dios odia el pecado, Dios aborrece el pecado porque es lo opuesto a su naturaleza. Salmos capítulo 5 versículo 4, el salmista escribió esta declaración: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Ahora, ¿sabes qué es trágico del salmista? Que la misma mano que escribió este salmo, escucha esto, para que seamos conscientes de nuestra debilidad, la misma mano que escribió este salmo: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Esa misma mano escribió una carta para matar a Urías, poniéndolo al frente y ocultar un pecado que había cometido con Betsabé. ¿Qué nos dice esto? Que realmente tenemos que velar, que realmente tenemos que luchar para que nuestra carne no se enseñoree de nosotros. Su santidad personifica su perfección moral, la perfección moral de Dios, y la completa ausencia de cualquier contaminación. Y tú y yo vamos en busca de esa perfección moral. Si Dios te ha llamado a algo, es porque Él quiere perfeccionarte, quitando todo lo inmoral de ti. La segunda cosa por la que Dios aborrece el pecado es que el pecado obstaculiza el obrar de Dios en tu vida. El pecado obstaculiza el obrar de Dios en tu vida. Dios odia el pecado por la sencilla razón de que el pecado nos separa de Él. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso lo escribe Isaías. Dice, si Dios no está escuchando sus plegarias, si Dios no está atendiendo su clamor, si Dios no los está bendiciendo, es porque el pecado ha creado una división entre Él y ustedes. Porque el pecado obstaculiza el obrar de Dios en nuestra vida. Tercer cosa, el pecado daña nuestra vida. Por eso Dios lo aborrece. Diga conmigo: el pecado me daña. Romanos capítulo 6 versículo 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justificación? Y una más: Dios odia el pecado porque simple y sencillamente disminuye nuestro amor por Él. El pecado, escucha esto, aleja nuestro corazón de Dios. Por eso Dios lo aborrece. Cuando tú no haces aquello que a Él le agrada, aquello lo cual Él espera de ti, lo estás aborreciendo. Aborrecer significa amar menos. Y cuando tú y yo conscientemente optamos por correr hacia el pecado, cuando tú y yo voluntariamente vamos hacia aquello que sabemos que Dios no le agrada, estás aborreciendo a Dios. Estás amando tu pecado por encima de Dios. Entonces, mi pecado me hace disminuir mi amor por Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 y 16.
el apóstol escribió estas palabras: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y también declaró que todo el que se hace amigo del mundo se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios. Tú has decidido no amarlo, no honrarlo, no hacer de él el centro de tu vida. Por eso Dios aborrece el pecado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo trata Dios con nuestro pecado? ¿Cómo trata Dios con nuestro pecado? Y quiero regresar a estas palabras en Isaías 40, versículo 2, donde Él dice: proclamadle que su condena ha terminado y su iniquidad ha sido perdonada, que de la mano de Jehová ya ha recibido el doble por todos sus pecados. Y vamos a obtener dos realidades acerca de cómo trata Dios con nuestro pecado. Realidad número 1, Dios siempre procurará darnos la oportunidad de arrepentirnos. Él va a promover el arrepentimiento. Cuando se trata del pecado, Dios va a tratar de persuadirte para que te arrepientas. Pero la segunda, que es la que nos preocupa un poco, es que Dios va a disciplinar la maldad para erradicarla de nuestra vida. Y quiero hablar primero de la disciplina, para luego hablar del perdón, que es más bonito terminar hablando del perdón. Dios necesita disciplinar la maldad. Y quiero que vayamos a Hebreos capítulo 12, versículo 5, que es un pasaje que hemos predicado muchas veces y que tenemos que memorizarnos, y que te lo voy a seguir predicando porque Dios me lo habla a mí. Hebreos 12, 5, fíjate lo que dice Dios. El autor a los Hebreos dice esto: y habéis ya olvidado la exhortación que se os dirige como a hijos. Hijo mío, no tengas en poco, dice otra versión, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él, porque el Señor disciplina al que ama y castiga. Digan conmigo: y castiga. Dígalo convencido: y castiga. Dígalo convencido: me va a castigar. Y castiga a todo el que recibe como hijo. Pero fíjate lo que dice: permaneced bajo la disciplina. Dios os está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois ilegítimos y no hijos. Además, teníamos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban y les respetábamos. ¿No obedeceremos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos? Ellos nos disciplinaban por pocos días, como a ellos les parecía, mientras que Él nos disciplina para bien, a fin de que participemos de la santidad. Este es un pasaje un poquito peligroso, no sé si estás de acuerdo conmigo. Es un pasaje un poquito confrontador, de esos pasajes que no queremos conocer mucho, que no queremos leer mucho y que a veces pasamos por alto, pero que es una verdad cuando se trata de la santidad. Si tú quieres caminar en santidad, si tú quieres caminar lejos y desarraigado del pecado, necesitas aprenderte de memoria Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante, porque así tendrás presente una de las formas en las cuales Dios trata con el pecado. Y Él dice que Dios trata con el pecado mediante la disciplina. La primera frase a la que quiero llamar tu atención es cuando dice: no tengas en poco la disciplina. Digan conmigo: disciplina. Dígalo fuerte: disciplina. Dios trata con el pecado con disciplina. Pregunta, padres: ¿cómo tratamos el pecado de nuestros hijos? Con disciplina. ¿Cómo tratamos la rebeldía de nuestros hijos? Con disciplina. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual disciplinamos? ¿Cuál es la razón por la cual sometemos nuestro corazón y hacemos a veces cosas que, como dicen muchas mamás, ay, esto me va a doler más a mí que a ti? ¿Pero por qué lo hacemos? Porque no queremos que nuestros hijos se pierdan. No queremos que tomen decisiones que ellos no son capaces de entender ahora por su inmadurez. Queremos que sean perfeccionados en su vida para que desarrollen un carácter de excelencia que les permita salir a flote. No queremos que dañen su relación con nosotros. Y eso nos motiva a que muchas veces tú, aunque te duela, necesitas disciplinar a los hijos, porque el pecado se trata con disciplina. Y este es el punto de Hebreos. Esta es la reflexión de Hebreos. Si yo como padre
que soy carnal, que soy pecaminoso, que tengo un corazón contaminado quizás por el dolor, por el sufrimiento, si yo como padre entiendo y acepto que necesito lidiar con el pecado de mis hijos y lo voy a hacer con disciplina, ¿cuánto más no lo va a hacer un Dios santo y perfecto que tiene un plan maravilloso para ti? Que tiene un plan maravilloso para mis hijos, que tiene un plan maravilloso para mis nietos. ¿Cuánto más Dios no se va a atrever a disciplinar el pecado en nuestra vida para que tú y yo tomemos decisiones correctas que inspiran en nosotros santidad y que nos evitemos todo aquel dolor que viene del pecado? Las pruebas, escucha esto, según este contexto, y el dolor tienen como propósito desarraigar de nosotros nuestra naturaleza pecaminosa a fin de que vivamos como hijos de Dios en este mundo. Muchas de las pruebas que tú y yo vivimos, quiero aclarar algo, no todas son consecuencia del pecado, pero Dios le va a sacar provecho a todas. Pero algunas de ellas que nosotros entendemos que pueden ser consecuencia de una rebeldía mía, ¿cómo saber si alguna prueba es consecuencia de mi rebeldía? Tú lo sabes. Si eso fue consecuencia de un pecado no confesado, no arrepentido, probablemente es consecuencia de tu rebeldía. No todas las pruebas son consecuencias de la rebeldía. No todo el dolor es consecuencia de la rebeldía. Parte del dolor, y ya lo hemos explicado en otras ocasiones, es consecuencia de vivir en un mundo caído. Pero ojo, yo quiero hablarte de aquellas pruebas que tú sabes, que tú entiendes, que son el resultado de un corazón no arrepentido, de algo que no has querido dejar, de algo que no has querido cambiar. Y cuando viene la prueba, no necesitas que nadie venga y te diga es consecuencia de tu pecado. Tú lo sabes, yo lo sé. El Espíritu Santo me da testimonio, ¿cierto o no es cierto? No tienes ni que preguntarle a Dios. Cuando viene la prueba, tú dices, ciertamente no me arrepentí. Ciertamente no me arrodillé delante de Dios. Ciertamente no dejé aquello que Dios me estaba pidiendo que dejara. Tú lo sabes. No tienes que ser juzgado por nadie. El Espíritu Santo te da testimonio. Y te voy a ser sincero, cuando tú sabes eso, caes de rodillas delante de Dios, ¿cierto o no es cierto? Y le dices, perdóname, porque yo sé que esto que estoy viviendo, porque yo sé que esta prueba que estoy pasando, sí es consecuencia de mi corazón falto de arrepentimiento. Yo me he dado cuenta en mi vida disciplinas que Dios ha traído en mi vida como consecuencia de que no me arrepentí de una actitud. No me arrepentí de algo que no honraba a Dios. Y cuando viene la disciplina no necesito preguntarle a nadie. Yo voy directamente con Dios y le digo, entiendo, papá. Entiendo que esto es consecuencia de mi error. Es algo que me estabas pidiendo y no lo he dejado. Y ahora tengo que sufrir la consecuencia. Ese es el contexto de Hebreos. Pecados no arrepentidos. Dolor y disciplina como consecuencia de esos pecados. El dolor proveniente del mismo pecado es el aliado de Dios para fomentar santidad en la vida de sus hijos. Vuelvo a repetir esta declaración. El dolor proveniente del mismo pecado es el aliado de Dios para fomentar santidad en la vida de los hijos. Eso es lo que está diciendo Hebreos. Las pruebas y el dolor tienen como propósito desarraigar de nosotros nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué Dios disciplina el pecado según Hebreos? 4 razones. Primera razón, para acercarnos a su amor. Diga conmigo, para acercarme a su amor. Dice el versículo 6, porque el Señor disciplina al que ama. Dios muchas veces va a traer disciplina al pecado para que tú y yo vivamos cerca de su amor. Segundo, para arraigar en nosotros su naturaleza. Dice, y castiga a todo el que recibe como hijo. Digan conmigo, como hijo. Esto tiene que ver con tu naturaleza. ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? ¿De quién eres hijo? Entonces tienes que vivir como ¿quién? ¿Como hijo de Dios o como un hijo del diablo? Tenemos que vivir como hijos de Dios. Tiene que ver con la naturaleza de Dios en mí. Tercero, para desarrollar en nosotros la identidad de Dios. Por eso dice, permaneced bajo la disciplina. Dios os está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si estáis sin la disciplina de la cual todos han sido participantes, fíjate lo que dice, entonces son, dice la versión 60, bastardos y no hijos. Dice la otra versión, ilegítimos, alguien que no es de casa. Dice que aquellos a quien el Padre no disciplina o que no aceptan la disciplina de Dios son bastardos y no hijos. Un hijo
escucha esto, un hijo que ama al padre, como consecuencia de ese amor acepta la disciplina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la razón para aceptar la disciplina? El amor. Amo a papá, por eso acepto la disciplina, pero el que no es hijo no acepta la disciplina y puede decir, ¿quién eres tú para disciplinarme? Una de las cosas muy comunes que se da en los matrimonios reconstruidos, cuando se tiene hijos de diferente matrimonio, se da mucho este sentir, no sé si tú lo has visto, yo sé que sí, que cuando viene padrastro o cuando viene el papá sustituto a disciplinar, ¿qué dice el hijo? Tú no eres mi padre, soy un bastardo, no soy legítimo tuyo. ¿Quién eres tú para disciplinarme? ¿Quién eres tú para decirme qué tengo que hacer? Porque identifica algo, no tiene el amor, ni la naturaleza, ni la identidad para venir a ejercer control sobre mi vida. Cuando el hijo no se siente amado, cuando el hijo no se ve sangre, entonces el padre no tiene la autoridad. Y así son los hijos ilegítimos de Dios. Vienen con Dios y le dicen, ¿qué hice para que me lastimes, para que me castigues? Yo no merezco esto. Le puedes decir a Dios, es porque estás actuando como bastardo y no como hijo. El hijo que es legítimo, cuando entiende que dañó el corazón de papá, se arrepiente y dice, sí fallé. El hijo legítimo que ama al padre dice, sí fallé y merezco esta disciplina. No la negocia, simplemente acepta que es resultado de la preocupación y el amor del padre, hablando de los padres naturales. Ahora la pregunta es, ¿cuánto más con Dios? Y finalmente, para inspirar en nosotros su santidad. Por eso dice el versículo 9 en adelante, además teníamos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban y los respetábamos. Yo creo que eso era en el pasado, ¿verdad? ¿No obedeceremos con mayor razón al Padre de los espíritus y viviremos? Y fíjate lo que dice el 10 dice así, ellos nos disciplinaban por pocos días como a ellos les parecía, mientras que Él, hablando de Dios, nos disciplina para bien, a fin de que participemos de su santidad. Subraya esas palabras en tu Biblia, a fin de que participemos de su santidad. El fin de la disciplina de Dios es que tú y yo vengamos delante de Él cambiando nuestra naturaleza. Quiero terminar hablando del arrepentimiento, porque dijimos que son las dos maneras en que Dios trata con el pecado, ¿verdad? Primero, a través de la disciplina. Segundo, a través del arrepentimiento. Otra de las formas en que Dios trata con el pecado es que siempre en su gracia y en su misericordia, Él va, antes de disciplinarte, buscar que te arrepientas. Él es compasivo, Él es clemente, Él es misericordia. Y muchas veces te va a hablar una vez y te va a hablar otra vez. Él lo hizo a lo largo de la Biblia. De hecho, había un dicho en la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si Dios te reprende, si Dios te llama la atención en algo, no endurezcas tu corazón. Dile al que está a tu lado eso, si Dios te llama la atención, no endurezcas tu corazón. Necesitamos eso, no endurecer nuestro corazón, porque Dios muchas veces nos está llamando a arrepentimiento, ya sea en algo que estás haciendo que no honra a Dios, o ya sea en algo que no estás haciendo para lo cual Dios te llamó. Y Él te está llamando. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, dice esta porción, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Juan presenta algunos problemas cuando se trata de lidiar con el pecado. El problema número 1 es pretender una comunión con Dios no procurando su santidad. Ese es el primer problema del pecado, que tú y yo pretendamos tener una comunión con Dios pero sin buscar su santidad. El pecado es una realidad constante que demanda una lucha permanente en la vida de todos sus hijos, la vida de todos los hijos de Dios. El problema número 2 es que negar o abrazar nuestro pecado pensando que este pecado no traerá consecuencias. Juan también está hablando de esto. Juan está hablando acerca de esta realidad, que muchas veces podemos estar negando o abrazando nuestro pecado
creyendo que este no traerá una consecuencia para nosotros, una consecuencia sobre nuestra vida. Ahora, también el apóstol Juan señala algunas consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia de optar por el pecado, de vivir en pecado para un hijo de Dios? Número 1, no practicar la verdad. Y esto quiere decir o habla de una vida desacorde a la voluntad de Dios. Aquel que opta por el pecado no practica la verdad. Tiene una vida diferente a lo que Dios ha planeado. Es una vida que va en contra de sus valores, de su naturaleza, de sus principios. La segunda consecuencia tiene que ver con falta de perdón. Aquel que no reconoce su pecado camina con falta de perdón, lo cual ya dijimos que es un obstáculo delante de Dios. Pero la tercera, y es la que quiero llamar tu atención, dice que una consecuencia de vivir en pecado o abrazar nuestro pecado es una lucha no con el pecado, sino con Dios. Dice, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y esto habla de una lucha que tiene el pecador con Dios cuando sabe, cuando entiende que hay pecado, pero lo niega. Y tú y yo podemos estar en una lucha constante con Dios al negar nuestro pecado. Pero también habla de la solución al pecado. Juan habla de la solución al pecado y la solución es la siguiente. Número 1, confiésalo. Diga conmigo, lo confesaré. La solución al pecado tiene que ver con confesión. Confesar significa admitir. Esto es el resultado de un corazón arrepentido y quebrantado como consecuencia del pecado. Confesar es ponerse de acuerdo, es estar de acuerdo con Dios, que es el que dicta las reglas de ética, es el que dicta las reglas morales sobre nuestra vida. Y cuando yo confieso mi pecado, me estoy poniendo de acuerdo con Dios para manejar correctamente el pecado en mi vida. Debemos estar de acuerdo con Dios sobre nuestro comportamiento, diciéndole a Dios, tienes razón. Esto que estoy haciendo no te agrada ni es bueno y beneficioso para mi vida. Entonces, confiésalo. Pero no solamente se confiesa. Número 2, se abandona. El pecado necesita ser abandonado. Digan conmigo eso, el pecado necesita ser abandonado. Dígalo fuerte, el pecado necesita ser abandonado. Todo pecado del cual no te has abandonado, del cual no te has alejado, es un pecado del cual tú no estás arrepentido. Cuando yo no me alejo del pecado, quiere decir que no me he arrepentido de él. Por eso, la siguiente acción después de confesar, después de admitir mi error, tiene que ver con huir de ese pecado, con alejarme de ese pecado. Abandonar el pecado es la forma correcta de tratar con él. No podemos afirmar seriamente que estamos tratando adecuadamente el pecado si no nos estamos alejando de él. Y todo pecado no arrepentido traerá juicio. Tercera, restaura o restituye. Restaura o restituye. Digan eso conmigo, restaurar o restituir. Debemos buscar la restitución o la restauración de nuestros males en cuanto sea posible, porque solo la restauración o la restitución retirará el juicio de Dios. Ojo con eso, iglesia. Toma esa nota. Solo la restitución, solo la restauración me librará del juicio de Dios. Y cuarto y último, aprende y vela cada día. Aprende y vela. Necesitamos abrazar la mentalidad de Cristo y los principios cristianos, manteniéndonos en vigilancia para no volver a caer. Y esta va a ser una lucha constante en nuestra vida. Quiero terminar este mensaje y esta reflexión con estas palabras. El problema del creyente en cuanto a su caminar con Dios no es pecar, porque ciertamente todos tenemos una naturaleza débil. El creyente es no reconocer, no tener la capacidad. Ese es el problema del creyente. No tener la capacidad para confesar, para reconocer, la decisión de abandonar, la actitud de restaurar o restituir y el compromiso de aprender y velar. Ese es realmente el problema del creyente. El perdón de Dios nos abre la puerta para disfrutar de su presencia. Y el perdón de Dios está disponible para cada uno de sus hijos, a fin de que desarrollemos su identidad y vivamos sus planes en nosotros. Y quedémonos con esta realidad.
Cuando se trata del pecado, entendamos algo. Todo pecado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es negar la deidad de Cristo Jesús. Todo pecado. Piensa en el peor pecado que pueda haber. Todo pecado puede ser perdonado cuando se ha arrepentido. No importa lo que hayas hecho, no importa lo vergonzoso que tú consideres que es, todo pecado puede ser lavado a la cruz de Cristo Jesús. Si Él pudo perdonar a los malhechores, o al malhechor, mejor dicho, que estaba a su lado, Él puede perdonarte a ti, no importa lo que hayas hecho. Pero muchos de nuestros pecados no será retirada la disciplina. Por eso Dios dice: no peques, porque quizás hay disciplinas que no se levantarán, que se quedarán como un testimonio para que no vuelvas a caer en ese pecado, para que huyamos de ese pecado. Es importante que tú y yo, al pensar en la santidad, digamos: Dios, dame tu gracia para vivir. ¿Por qué no te pones de pie? Y terminamos orando. Quiero pedirte que cierres tus ojos y quiero preguntarte: ¿cómo está tu vida hoy delante de Dios? Yo no vine a darte una advertencia de parte de Él. Es su palabra la que quizás hoy te está diciendo: hoy necesito que cambies, porque si tú no lo haces, quizás la disciplina sea el testimonio y el dolor sea el instrumento de Dios para perfeccionarte, a fin de que vivas como hijo y no como un bastardo, no como alguien ilegítimo, sino que puedas desarrollar su naturaleza. Si tú tienes la capacidad de reconocer que estás fallando en algo, habla con Dios. Y si no tienes la capacidad, Dios te lo hará saber, porque eres hijo de Dios. Padre, con temor y reverencia venimos delante de ti, reconociéndonos como pecadores, reconociendo que somos personas que fallan a lo largo de su vida y pidiéndote perdón. Quizás nuestro arrepentimiento ha sido demasiado superficial. Quizás hemos dejado de luchar contra nuestro viejo hombre y él se está enseñoreando de nosotros. Ten misericordia y que tu palabra sea el testimonio que necesitamos para levantarnos en guerra cada día en contra del pecado y poder decir eso: cada día lucho en pos de la santidad, porque la santidad conviene. Gracias por tu palabra, porque al reprendernos nos anima y nos muestra el camino donde debemos andar. A ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tomen su lugar. Gracias por haber escuchado un programa más de Iglesia Digital. Comunidad Cristiana Palabra de Vida. Comunidad Cristiana Palabra de Vida. Te invitamos a compartir este mensaje y a seguirnos en nuestras redes sociales. Ponte en contacto con nosotros para más información. Que Dios te bendiga.